Y bueno, algo que ahorita le estaba compartiendo a la hermana, que estuvimos leyendo lo que es el libro de Joel. Sabemos que es un libro profético y que nos anuncia también las cosas y son llamadas de advertencia que Dios está haciendo a su pueblo. Pero yo me enfoqué en el capítulo 3 y en el versículo 10 y dice, vamos a leer el 9. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y el 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a enfocarnos en esa corta y poderosa palabra. Diga el débil, fuerte soy. Porque muchas veces, aún como cristianos, nos estamos lamentando, nos estamos agüitando, que nos llaman la atención, que nos corrigen y andamos achicopalados. Y uno ha aprendido a siempre despojarse y dejárselo todo en las manos de Dios. Y entonces Dios sabía la palabra que uno necesitaba. Y muchas veces decimos: Señor, me ofendieron, me lastimaron. Pero Dios viene y me dice: tranquila, todo está bajo control. Y digo: Señor, perdóname, porque muchas veces tú, siendo Dios, también sufriste humillaciones, también sufriste malos entendidos, también sufriste tanto. ¿Qué tanto tú no sufriste, Señor? Y yo aquí me estoy lamentando y me estoy quejando. Pero dice el 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de hoces, y diga el débil, fuerte soy. Amén. Y aquí dice: la mentalidad del hombre es negativa, pero en la mentalidad de Dios tenemos que aprender a mirarlo de manera positiva. La mentalidad del hombre es desesperanza, pero Dios es esperanza. La mentalidad del hombre es muerte, pero Dios es vida. Si quieres caminar con Jesús, tu mentalidad y tu vida interior debe ser renovada para pensar como Dios piensa. Comprendemos que una transformación debe de tener una mentalidad diferente, con la finalidad de caminar con Cristo. Tenemos que confesar que nuestra vida tiene que cambiar a partir de ese momento. El primer paso que tenemos que dar para pasar de mentalidad terrenal a la mente celestial es el de aprender a convertir nuestra debilidad en fortaleza. El profeta Joel habló una palabra poderosa cuando dijo: forjad espada de vuestro asadón, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Fíjese qué tan corta y poderosa palabra es la que nos tiene que marcar y la que nos tiene que hacer de nuevo. Dice: todos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. Sin embargo, las personas siempre tienden a centrarse en su debilidad. Es decir, tienden a mirar más lo negativo que lo positivo. La gente piensa comúnmente que si logran deshacerse de su punto débil, podrán triunfar en la vida. Si centramos nuestro esfuerzo en destacar nuestros puntos fuertes, lograremos que nuestros puntos débiles se desvanezcan. Podemos restaurar nuestro complejo mediante el Espíritu Santo y hacer que nuestro punto fuerte se destaque. Y vamos a abrir hoy nuestros ojos a lo que Dios quiere que nosotros miremos más allá de nuestra debilidad. Y algo que yo he aprendido y que yo he comprendido es que muchas veces, si tenemos esa mentalidad débil, es porque simple y sencillamente no leemos la palabra de Dios. Y siempre Dios va a traer una palabra adecuada y necesaria en el momento oportuno. Y aquí les voy a contar una historia. Diga el débil, fuerte soy.
Hace mucho tiempo, estando Jesús todavía desarrollando su ministerio aquí en la tierra, tuvo un encuentro un poco casual con un hombre que lo visitó durante una noche. Y todos sabemos esa historia. Y debido a su temor del qué dirán de sus conocidos, el nombre de este hombre era Nicodemo. Imagínense. Y esa historia está en Juan 3. La razón principal de su visita al maestro de Galilea era la búsqueda de algunas respuestas a sus inquietudes. Todos tenemos inquietudes y la respuesta que le dio Jesús todavía resuena en los corazones de muchas personas hasta el día de hoy. Es necesario nacer de nuevo. Y desde ese momento se dio por entendido que para que la humanidad pudiera restablecer el camino hacia su Creador, roto debido al pecado, no se requiere de una religión. Y de hecho, Nicodemo era el principal de la religión judaica. Él era uno de los maestros imponentes, sino de comenzar una nueva vida en Cristo, la cual se basa en una relación personal e íntima con el único Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Diga el débil, fuerte soy. Y porque a veces estamos abrazando la debilidad, como ayer compartía la pastora, muchas veces abrazamos la circunstancia, la situación, porque no tenemos una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, porque no oramos como debía, o porque no mantenemos una vida de oración, y no tanto una vida de oración, sino una comunión con Dios. ¿Y cómo yo puedo tener una comunión con Dios cuando estamos en una vida de afán, en una vida de ajetreo, en una vida que literalmente ya te despiertas y ya estás pensando de que ya al momento de levantarte, de pararte, de ponerte de pie, ya van a ser las 10 de la noche. Automáticamente tú nada más abres los ojos y dices, uy, tantas cosas que hacer, ya te sugestionas tanto, pero ni siquiera has hecho nada. Y eso porque no tenemos una vida, una comunión con nuestro Señor. Y esta nueva vida tiene su inicio desde nuestro interior, impactando de manera integral a nuestro espíritu. Dice, y esta parte no la entendía Nicodemo siendo el principal, el maestro por excelencia. Y desde ahí se comienza a expandir hasta afectar incluso nuestra vida exterior y nuestra vida física. Para que esta vida se genere en nosotros, Dios coloca en nuestro sistema de vida un elemento imprescindible para la subsistencia espiritual, y eso es fe. Luego ocurre un hecho milagroso en nuestra vida. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos dotados del Espíritu Santo de Dios, el cual se encarga de proveer los recursos necesarios para que esta nueva vida se desarrolle de manera normal y crezca hasta la medida del propio Jesucristo, quien se convierte en el modelo que nos sirve de medida en nuestro crecimiento. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esta nueva vida espiritual se asemeja mucho al comienzo de nuestra vida física. No todos nacemos ya sabiendo caminar, no todos sabemos ya sabiendo comer, hablar, platicar, escuchar, no, sino que todo es un proceso. Cuando nacimos en este mundo espiritualmente nacemos como niños, es decir, inmaduros. En esta etapa decíamos leche como un instinto natural. Y recuerda que como bebés lloramos y hacemos berrinches para reclamar de nuestros padres la constante alimentación. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y en nuestra nueva vida,
en Cristo es una buena señal al desear el alimento espiritual, pues este nos llevará al crecimiento saludable. Y dice, una vez que vemos nuestra necesidad de la palabra de Dios y empezamos a hallar nutrición en Cristo, nuestra fe y nuestra hambre por Dios aumentará y empezaremos a madurar con la ayuda del Espíritu Santo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué hay tanta gente inmadura? Es lo que yo me pregunto. ¿Y por qué muchas veces nosotros caemos en una inmadurez? Porque a veces nos desconectamos también de la palabra de Dios, y porque estamos en un tiempo, en una generación donde a la gente no le gusta leer la palabra, y la palabra es la que nos lleva, la que nos sustenta, la que nos ayuda, la que nos guía, la que nos da la identidad. Como todos los seres humanos, no creemos en Cristo de forma simultánea, y es por esto que no nacemos de nuevo al mismo tiempo. Todo tiene que ser progresivo. Dice, esta es la razón por la cual en la iglesia conseguimos cristianos de todas las edades espiritualmente hablando. Para aclarar mejor esta idea, podemos decir que el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios siempre conseguiremos dos tipos de vida espiritual, la fuerte y la débil, supuestamente en crecimiento. Dice, los cristianos fuertes son esos que vemos viviendo siempre en medio de una inmensa paz, aunque estén pasando por una fuerte crisis, y un gozo inagotable lo exteriorizan a través de su palabra, gesto, rostro. Llevan una vida de testimonio donde quiera que se encuentran, por lo que su conducta es la mejor manera de proclamar a Cristo. No se avergüenzan del evangelio, aprenden a sobrellevar las burlas del mundo, no se quedan en palabras solamente, pues su relación íntima con el Salvador los lleva a proyectar el amor de Dios a todas partes, especialmente a los de la misma fe. A través de obras, acciones y hechos concretos, una vez fueron débiles, pero se ocuparon de su propio crecimiento, procurando la palabra sazonada y de mantener viva la amistad personal con Cristo. No es una imposición, sino que ya es una relación, y si yo quiero crecer en Cristo, yo tengo que buscar, tengo que caminar por lo que ahora manifiestan una madurez y fortaleza espiritual. Primera de Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿En qué estado o en qué vida espiritual tú te encuentras en esta hora? Y dices, no, es que yo soy inmadura, y a veces somos inmaduros porque queremos. La Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta que nos ocupemos de nuestro propio crecimiento. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo tengo 2 hijos, uno de 15 y otro de 10. Pero al de 10 todavía lo tengo que empujar, le tengo que decir, le tengo que ayudar, y de repente el de 10 hace las cosas que el de 15 tendría que hacer. Entonces, ¿a qué vamos? De que nuestro crecimiento y nuestra madurez tiene que ser de una manera personal. Si el de 15 se quiere quedar con esa mentalidad y estando en esa posición, ya depende de él, cuando ya se le ha dado consejo, cuando ya el alimento es diferente, pero muchas veces queremos estar siempre en lo mismo. Diga el débil, fuerte soy. Y aquí lo que Dios nos está hablando es pura palabra, puro consejo, pura instrucción. Y es lo que a veces al cristiano como que, ay, es que usted no me puede decir otra cosa que no sea de la palabra de Dios. No, porque la palabra de Dios es la que nos sustenta, la que nos cambia la mentalidad. Bueno, a veces, por muy fuerte que seas, de repente llega en momentos de flaqueza, pero sabemos en dónde está nuestra fortaleza.
Los cristianos débiles son aquellos que normalmente tienen poco tiempo de acercarse y de conocer de Cristo. Algunos estudiosos de la palabra y pastores opinan que el tiempo de duración de un cristiano débil debería ser de 2 a 3 años. En ellos el conocimiento de Dios todavía no está tan bien desarrollado, aunque debería estar en franco crecimiento, pero su carácter es frágil, se desanima con facilidad, especialmente ante las pruebas, y sobre todo tienen un mayor grado de visualización en lo físico. Por eso, cuando van a los cultos, a las reuniones de iglesias, en lugar de fijar los ojos en Cristo, lo ponen sobre las personas y como consecuencia terminan siendo afectados por las conductas de los demás hermanos. Alábale, que si no me saludan, que si me ignoran, que si los demás están peor espiritualmente hablando que yo. Son muchos los que están en esta etapa de la vida cristiana. Se van de la iglesia antes de lograr su madurez, porque su mirada no está puesta en Cristo, su mirada está puesta en la actitud y en el comportamiento del hombre. En estos casos es cuando se requiere de la acción de los cristianos fuertes como ejemplo para sostener y ayudar a los débiles. Romanos 15, 1, 2 dice: así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El verdadero problema de los cristianos débiles es cuando pasa el tiempo y nos quedamos enanos espiritualmente. Son muchos los hermanos que vemos en algunas iglesias que tienen hasta 20 años de convertidos, pero todavía se encuentran viviendo una vida de kinder, una vida neófita. Las razones de este fenómeno pueden ser muchas, pero para mencionar las más relevantes tendríamos que decir unas cuantas. Tratan de llegar a Dios convirtiendo el evangelio en una religión, cumpliendo solamente con ciertas costumbres. Hacen dietas bíblicas, solamente devocionales light al día. Una vida pobre de oración, y nos aprendemos una serie de oraciones modelos que a veces ya ni son oraciones, son rezos, donde casi nos limitamos a pedir a Dios sobre nuestras necesidades y tenemos una vida de oración igual. Intentamos tratar con dos señores. Por un lado tratamos de seguir a Cristo y por otro lado seguimos las corrientes de este mundo. Poca relación con personas de la misma fe y por el contrario establecemos fuertes vínculos con la gente del mundo. Y es ahí por eso que muchas veces uno cuando ora por la gente ora para que Dios guarde su mente, guarde su corazón y que aprendan a tener una relación personal, una relación íntima y una relación constante, una comunión con Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Hebreos 5, 11 al 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y algo difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primera de Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Todo lo anterior nos lleva a realizarnos una pregunta a nosotros mismos: ¿en qué nivel estamos? ¿En un nivel de débil o en un nivel fuerte? Tenemos que analizar todas nuestras conductas, toda nuestra vida, sobre todo las relaciones con los demás. Así que podremos determinar cuán fuerte o cuán débil estamos.
A los fuertes nos falta mucho todavía por hacer y para llegar a la estatura de Cristo, por lo que no podemos parar en nuestro crecimiento mientras ayudamos a aquellos que vienen comenzando. A los débiles, a la Biblia los exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, mirando a través de los más fuertes. Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No nos podemos quedar pasmados o enanos espiritualmente, pues corremos el riesgo de contraer enfermedad espiritual y acortar nuestra vida en el Señor. Es por eso que Dios nos invita a que nos fortalezcamos en Él, porque en Él recibimos fuerzas y en Él ganamos la batalla. Joel 3:10 dice: forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Y estoy buscando aquí una traducción diferente a esta y es un poco diferente, pero es igual. Y dice: forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: soy un valiente. ¿En qué nivel estamos tú y yo hoy en este día? En este tiempo, yo te invito a que hagas una oración y que le digas al Espíritu Santo que te ayude a tener esa hambre, a tener esa sed, que te ayude a tener esa desesperación y ese anhelo de crecer en Cristo. Muchas veces tenemos aflicciones, pasamos por circunstancias, pero algo que yo he aprendido es que todas las circunstancias que se pueden mirar malas, humanamente hablando, o pueden ser algo pequeño, pero todo Dios lo usa para que nos acerquemos más a Él. Que Dios te bendiga hoy en esta mañana y que esta palabra pueda dar mucho fruto a tu vida en el nombre de Jesús.